donde un joven entró en el interior de una parroquia del municipio de Chavinda, en el estado de Michoacán, y destruyó una imagen de un Cristo, otra imagen de Nuestra Señora de los Dolores y otros elementos litúrgicos. Esto no es nuevo para México. El año pasado, en 2025, la Fundación ACN Ayuda a la Iglesia Necesitada publicó su informe sobre la libertad religiosa, en donde dice que México es uno de los países más peligrosos en el mundo para el trabajo pastoral. El informe dice además que durante los años en que fue presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo 10 sacerdotes asesinados, 10 sacerdotes que sufrieron agresiones y hubo cerca de 900 casos de extorsión contra miembros de nuestra Iglesia. Por estas razones, entre otras, la Iglesia va a organizar la segunda edición del evento llamado Diálogo Nacional por la Paz, en donde va a reunir a más de 1000 líderes de diversos ámbitos, en lo que será, según un comunicado, el inicio de una década decisiva para México. En otra noticia tenemos algo ocurrido en Francia, donde se ha medido la tasa de natalidad durante 2025 y ha dado en saldo negativo. Esta tasa solamente se vuelve positiva si se tiene en cuenta la inmigración en el país. Pero el hecho de que Francia dependa de su inmigración para mantener su tasa de natalidad positiva es algo que trae consecuencias inciertas, pero previsiblemente graves para el futuro del país, especialmente para su capacidad de transmitir su identidad cultural y religiosa a las generaciones futuras. Es la primera vez que su tasa de natalidad da negativa desde la Segunda Guerra Mundial. Igualmente esta tasa venía decayendo desde hace como década y media, ¿no? Así que esto iba a dar en algún momento. Sobre las causas, hay estudios que dicen que la principal es económica, pero nosotros sabemos que quizá la mayor causa de esto es la pérdida justamente de la identidad religiosa en los jóvenes y en la población en general en Francia. Y esta pérdida de identidad religiosa hace, por ejemplo, que el modelo familiar tradicional también esté decayendo. La gente ya no cree en eso. También lleva a la separación entre la sexualidad y la procreación, doctrina que enseña la Iglesia Católica, que como se está rechazando la Iglesia Católica, se rechaza su doctrina, obviamente. Y también se ha relativizado al matrimonio y a la familia como instituciones fundamentales de la sociedad. Francia y Europa en general se están hundiendo cada vez más en lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. Otra noticia: la dictadura de Ortega en Nicaragua, uno de los países donde más se sufre la persecución religiosa actualmente, desde el año 2022 se ha apropiado de al menos 39 propiedades de la Iglesia Católica en el país. Marta Patricia Molina, la autora del informe llamado Nicaragua, una iglesia perseguida, dijo que en este país no se puede protestar porque la dictadura no lo permite y a quienes se atrevan los destierran, encarcelan o asesinan. Esta semana hubo una entrevista a un sacerdote que la dio bajo el seudónimo de Javier Ramírez, que él denunció que fue expulsado de su parroquia, encarcelado en una celda de máxima seguridad, en aislamiento total de su familia, de su feligresía, con torturas psicológicas durante muchos días. Y para terminar con el resumen de persecución de hoy, tenemos que rezar para que se evite el posible conflicto bélico entre Irán y los Estados Unidos. Estas últimas semanas, Donald Trump y varios mandatarios de los Estados Unidos amenazaron con invadir Irán si la represión que el gobierno iraní está llevando a cabo a los manifestantes del país sigue ocurriendo. Pero, sin embargo, han habido periodistas y comentadores del país norteamericano que dicen que todo es una excusa, ¿no? El tema de la represión, de que está ocurriendo la represión, es una excusa para lograr el verdadero objetivo de Trump y su gobierno, que es invadir el país, ya que tienen a Israel como su aliado, su principal aliado de la región, como el principal interesado y promotor de que ocurra esta guerra. Y no es una novedad de que en los últimos años Estados Unidos influyó en Medio Oriente muchísimo, provocando guerras en distintos países de la región, como ocurrió en Irak, como ocurrió en Siria, y provocando también derrocamientos de los gobiernos de dichos países que eran enemigos de Israel. Y lo que ocurre, en definitiva, es que en todas estas guerras los principales afectados terminan siendo los cristianos,
que muchas veces se ven obligados a abandonar estos países por la persecución que se sufre. Muchas veces los gobiernos que asumen en estos países después de la guerra son gobiernos, por ejemplo, de terroristas islámicos que persiguen a los que no piensan ni creen como ellos. Y también debido a la pobreza que traen las mismas guerras. Por eso tenemos que pedir por la paz y por la fe, por la perseverancia de los cristianos en estas tierras que son las tierras de los primeros cristianos. Acá comenzó nuestra fe. Y como habría dicho el cardenal Pizzaballa hace un tiempo, parafraseándolo, estas tierras, Tierra Santa, porque es la tierra que pisó Jesucristo, justamente por esa razón es donde Satanás más busca imponerse y más violencia genera.